Señor, queremos continuar adorándote a ti, Señor. Queremos continuar, Señor, exaltándote, Señor. Continuar con esta gratitud en nuestros corazones, Señor. Porque lo que nos decía Rodrigo es una realidad tan grande en nuestras vidas que jamás nuestros pecados los van a contar, que delante de ti somos santos, Señor, que tú nos has redimido, Señor, y has dado al olvido nuestro pecar, Señor. Nosotros nos convencemos, creemos, Señor, en esta bendita verdad, Señor, que somos tuyos, que te pertenecemos, que esta bendita mesa, Señor, que tú levantaste, Señor, es testimonio de lo que hiciste hace 2000 años por nosotros. Bendito sea tu nombre, Señor. A ti te honramos, Señor. Tu nombre glorificamos porque tú eres bueno, Señor. En gran manera tú eres bueno, Señor, y para siempre es tu misericordia. Bendito, bendito eres, Señor. Jesús, ten tú toda la gloria en medio nuestro. Jesús, ten toda la honra, Señor. Jesús, paséate en medio de tu iglesia. Somos tuyos, Señor. Nuestros corazones son tuyos, Señor. Escucha la voz de tu amada que te dice que te ama, Señor, porque realmente te amamos, Señor. Realmente estamos cautivados de tu amor, Señor. Bendito seas, Señor. Y en este momento nos encomendamos a tu gracia, nos encomendamos a tu Espíritu, Señor. Sabemos que pueden haber muchos elementos que nos distraigan, Señor, pero queremos que tú, Señor, nos concentres en ti, Señor. Amén. 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 Hermanos, hace algún tiempo me tocó compartir la palabra y expresé una carga que tenía de parte del Señor respecto de la vida de este hermano Bernabé. Los que estuvieron, no sé si se acuerdan, y bueno, y este día me gustaría continuar con esa línea, pero antes me gustaría hacer un pequeño resumen de lo que se compartió, muy pequeño, muy sucinto, acerca de este ejemplo de fe que encontramos en la Escritura, en el libro de Hechos. Este hijo de consolación, que tenía ciertas características, ciertos llamados en su caminar, sobre los cuales meditábamos y que era un desafío también para cada uno de nosotros como creyentes. Dijimos que este hermano era un ejemplo de un hermano dadivoso, porque al parecer era el primer hermano que había establecido esto de traer los bienes y ponerlo a los pies de los apóstoles, y que después se volvió una costumbre. También era un hermano que tenía esta característica de abrir puertas, porque le abrió las puertas a Saulo cuando recién Saulo estaba convertido y había muchas dudas acerca de su fe. Entonces él le abrió las puertas no solo a Saulo, este joven Saulo, sino también a otros muchos hermanos más. Un hermano que también tenía esta característica de dar segundas oportunidades frente al hermano que se equivoca, frente al hermano que peca, frente al hermano que no da, como dijimos en esa ocasión, que no da el ancho. Un hermano que también comparte el ministerio. Dijimos que este hermano cuando va y confirma la primera iglesia gentil en Antioquía, y el Señor le encarga estar al frente o estar en una posición de servicio ahí, este hermano no solo se queda él, sino que lo vemos primero con Saulo, pero después, unos capítulos más allá, lo vemos con varios hermanos profetas y maestros, ayunando y orando. Entonces un hermano que abre ministerios. Y también después hablamos de este pasaje tan bonito que está en Juan, acerca del lavado de los pies del Señor a los discípulos. Y ahí me acuerdo que comenté el ejemplo de los hermanos de Plymouth o de Plymouth, estos hermanos que
que fueron un ejemplo muy importante por allá por 1800, 1820, unos hermanos que entendieron la unidad del cuerpo de Cristo como muchos años antes la habían entendido pocos hermanos, pero estos hermanos lo vivieron de una forma muy bonita, muy importante, pero también hablamos de este ejemplo de estos hermanos que de repente se cayeron, ¿cierto? Tuvieron estos traspiés divisorios. Y para finalizar en ese compartir, hicimos una pequeña mención a las dos iglesias que están en el Apocalipsis, que no fueron reprendidas por el Señor, ¿cierto? Y ahí hablamos de Esmirna y también de Filadelfia. Y fue muy poquito lo que se pudo decir en ese momento de estas dos iglesias. Y por eso quiero retomar el tema desde ese lado, compartir acerca de la necesidad de la comunión, de la necesidad de volver los vínculos en medio nuestro, de reabrir caminos en medio nuestro, de que el Señor tenga el lugar que merece en su iglesia a través de la comunión de los santos. Entonces, en ese contexto, les voy a pedir que abramos la Escritura en el capítulo 3 del libro de Apocalipsis. Y vamos a estar examinando estos 6 versículos del mensaje a la iglesia en Filadelfia. Amén. Dice: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene las llaves de David, el que abre y ninguno cierra, y el que cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Amén, hermanos. Bueno, este pasaje es tan conocido y muchas veces como que cuesta mucho decir cosas de este pasaje, pero lo primero que me gustaría decir que el Señor tiene en esta iglesia, como hemos dicho anteriormente, un mensaje para la iglesia en puntual en ese momento, pero también tiene un mensaje profético, ¿cierto? Y ese mensaje profético se mantiene a través de las edades, porque este mensaje no solo se agotó con los hermanos que vivían allá en Asia Menor, sino que este mensaje es vigente para nosotros. Y el Señor también se ocupa a través de cada uno de los detalles de estas iglesias, de darnos algún significado, de darnos alguna orientación, de darnos algún mensaje, de entregarnos luz. Entonces los hermanos que han estudiado a estas iglesias, aún desde los nombres de estas iglesias, extraen el mensaje de lo que el Señor quería expresar a través de estos mensajes que envía el Señor por medio de Juan. Entonces, desde el nombre ya parte este mensaje. ¿Por qué? Porque el nombre Filadelfia quiere decir amor fraternal, ¿cierto? Eso significa literalmente, Filadelfia significa amor fraternal, porque es una conjunción de palabras, fileos,
y Delfos, ¿cierto? Fileos es este amor filial, de ahí viene el amor entre hermanos, y Delfos significa hermanos, ¿cierto? Entonces desde ahí ya el Señor empieza a enviar este mensaje. ¿Y por qué digo que el Señor desde ese momento? Porque el Señor perfectamente podría haber elegido a otra iglesia para enviar este mensaje. Por ejemplo, el Señor perfectamente podría haber tomado a la iglesia de Colosa para haber mandado un mensaje en vez de a la iglesia de la Odisea, porque estaban relativamente muy cerca. Pero el Señor escogió específicamente a estas iglesias porque quería enviar un mensaje. Y esta iglesia en puntual, hermanos, habla del amor fraternal, habla de la expresión de unidad que debe haber en el cuerpo de Cristo. Entonces, este mensaje que está aquí en Apocalipsis 3, del 7 al 13, es una directriz que debemos tener nosotros como congregación, como hermanos, para analizarnos, hermanos, para ver cuál es el camino de la unidad, cuál es el camino del vínculo, del vínculo del amor, del vínculo de unión que debe haber entre nosotros. Porque muchas veces nosotros nos conformamos a nuestro camino, a nuestra forma, a nuestra congregación. Nuestra congregación tiene esta historia, así se ha hecho siempre. Entonces, si se ha hecho siempre así, entonces está bien. Pero no, hermanos, hay que guiarse por la palabra. La palabra es la que nos tiene que decir cuáles son los estándares de comunión que deben existir en medio nuestro. Y también tenemos que entender, hermanos, que en el caminar de la iglesia, en la historia de la iglesia, desde el comienzo, desde que esto parte, han habido divisiones, hermanos. Porque las iglesias están formadas por hombres y mujeres que tienen defectos, y que si muchas veces se dejan llevar por esos defectos, empiezan a generarse conflictos. Y esos conflictos empiezan a generar que los hermanos se vayan apartando del Señor y apartando entre ellos. Porque no quiero decir que los conflictos no deben estar en la iglesia, porque sería una figura utópica. Los conflictos es necesario que estén en todo nuestro relacionamiento, pero que nosotros, a partir de esos conflictos, los resolvamos con la división, eso es lo que no es la voluntad del Señor, hermano. Entonces, y esto se manifiesta, hermanos, desde nuestra vida. O sea, cuando nosotros somos chiquititos o empezamos a desarrollarnos en la vida, nos damos cuenta que en nosotros hay muchas divisiones. No sé si a ustedes les pasó cuando eran adolescentes, o quizás todavía les pasa, que sentimos que hay muchas cosas que en nosotros están como quebradas, que no hay como una unidad, que no hay una armonía. Y es porque es nuestra naturaleza, cuando estamos separados del Señor, estar divididos, ¿cierto? Entonces, pero también tenemos que saber que la comunión es parte de la naturaleza divina. La comunión es eterna, hermanos. La comunión es una expresión de este Dios único y de este Dios trino. Y hermanos, tenemos que saber que la comunión no nace en nosotros, no nace en Filadelfia, sino que la comunión nace en la eternidad. Y es hasta la eternidad, porque desde la eternidad existía el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y ellos siempre tuvieron comunión. Siempre tuvieron el mismo sentimiento, el mismo sentir, siempre tuvieron el mismo pensar, siempre tuvieron la misma voluntad. No es que el Padre tuvo que convencer al Hijo para que viniera. No es que el Hijo tuvo que llegar al cielo para que el Espíritu viniera, no. El Hijo, cuando el Padre dijo, ¿a quién enviaremos? Esa es una respuesta que emana de este Hijo engendrado, y no es que a Él lo tuvieron que convencer, y no es que el Hijo va y presenta su sangre a este Dios Padre enojado, que está enojado con nosotros, y el Hijo logra aplacarlo. No, porque el Padre, cuando estaba el Hijo muriendo en la cruz, el Padre estaba completamente atento al plan eterno de Dios.
porque ellos se contemplan y se aman, porque el Padre en varias ocasiones a través del Evangelio no aguantaba más el amor que producía el Hijo en él y tenía que abrir los cielos y decir, este es mi Hijo amado, en Él yo me complazco, en Él tengo todo mi gozo, en Él está la hermosura misma. Él, el que estaba engendrado en el cielo, el que estaba a mi diestra, en el cual yo me gozaba, por el medio del cual hice todo, hoy día está en la tierra y es un hombre perfecto y en Él me gozo. Entonces esta comunión, hermanos, nace de Dios. Qué maravilloso, porque no nace de nuestros criterios de lo que es la unidad, de lo que es el gozo, nace de Dios. Entonces en nosotros puede haber mucho conflicto, pero en Dios hay unidad, en Dios hay perfección, en Dios hay Trinidad. Y esta comunión, hermanos, la forjó el Señor. Como nos decía Julio, consumado es. Y no es solo consumado el perdón de los pecados, no. Toda la obra de Dios fue consumada. Toda la obra de Dios fue perfeccionada, fue terminada. El vínculo de la unidad nuestro en la cruz fue perfeccionado, hermanos. No hay nadie que nos pueda separar. No hay nadie que nos pueda separar del amor de Dios, ni tampoco hay nadie que pueda separar a un hermano del otro. Aunque nosotros nos vayamos lejos y nos queramos apartar el uno del otro, en Cristo somos hijos de Dios y por tanto hermanos. Qué preciosa comunión, qué preciosa es la obra del Señor Jesús. Y por eso es que también representa un desafío tan grande. Porque esta comunión eterna, esta comunión gloriosa del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, cuando el Señor Jesús está orando por nosotros, porque el Señor Jesús se toma el tiempo de orar por los 12, ¿cierto? Pero después dice, ¿se acuerdan lo que dice? Pero no quiero orar solo por ellos, por estos, sino que quiero orar por todos los que van a creer en la palabra que estos lleven de mí. Y esos somos nosotros. Y miren el encargo que le hace el Hijo al Padre respecto de nosotros. Juan 17 dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. Esta comunión, hermanos, el Señor Jesús oró al Padre, al mayor garante del universo, y se la encargó. Y nosotros hoy día no somos uno en nosotros mismos, sino que somos uno en ellos. Porque así dice, sean uno en nosotros. Qué precioso este vínculo que generó el Señor. Entonces, hermanos, al parecer el Señor no reprende a esta iglesia porque esta iglesia estaba manifestando este vínculo maravilloso. Este vínculo precioso, estaba emitiendo este olor fragante al cielo. 7 iglesias, 5 llevan reprensión, 5 llevan un llamado potente a arrepentirse, pero esta iglesia estaba transitando en la comunión perfecta del Señor. Y por eso no lleva reprensión, y por eso que es tan importante analizarla, mirarla, cómo es que en qué forma caminaron, cómo era el amor que tenían, cuál era la unidad. Entendieron que la comunión no dependía de ellos, sino que se fundaba en la eternidad, en este Dios trino. Entonces es como que ellos entendieron este salmo que dice, mirad, por favor, porque está en un signo de exclamación, mirad, tomen atención, dice el salmista, miren cuán bueno, cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Como que estos hermanos encarnaron este salmo. Entonces, habitar juntos. Qué desafío, hermanos, porque esto de juntos es estar cerca. Así como estamos hoy día pegaditos, como que al ser humano le gusta habitar lo más lejos posible. Entonces, si tenemos la oportunidad, nos compramos una parcela para vivir, que ningún vecino escuche lo que yo hago, que ningún no sé qué. Entonces, entre más alejados vivimos nosotros, como que nos sentimos más cómodos. Pero aquí está diciendo algo totalmente contrario. Miren qué hermoso es vivir juntos. Esta comunión del día a día, hermanos. No la comunión del día domingo nomás.
no la comunión de las vacaciones, de los retiros, no la comunión con los obreros. Yo he escuchado que hay personas que dicen, yo tengo perfecta comunión con el hermano tanto, pero si no lo ve nunca, pues hermano, no está nunca con él no lo conoce realmente a usted, él no sabe realmente, no lo conoce como la hermana Alejandra conoce a la hermana Andrea, no se conocen de esa forma. Entonces obviamente que esa comunión más bien como separadita es súper gloriosa. Nosotros con Daniela tenemos unos queridos hermanos en Villarrica y claro, nosotros vamos y puro gozo, pura alegría, pero porque nos vemos una vez al año. Y a veces una vez al año igual también estamos ahí medio titubeantes. ¿No era una semana nomás? Me preguntan. Entonces esta unidad, hermano, esto de estar juntos, esto es lo que estaba viviendo esta iglesia. Y además no solo juntos, porque podemos estar muy juntos, porque las situaciones nos tienen juntos, porque las condiciones nos tienen juntos, pero sin armonía. Nosotros podemos estar aquí, hermanos, todos tomando del pan del Señor juntos, pero sin armonía. Y eso es delicado, hermano. Eso es tremendamente significativo para el Señor. Me acuerdo que en algún momento cuando un hermano tomó la cena, nos puso hace muy poquitos días un ejemplo. Cuando el Señor fue a la cruz, el cuerpo de los que estaban ahí con Él fue despedazado para apurar su muerte. Pero el cuerpo del Señor no fue quebrado, porque se tenía que cumplir una profecía de la unidad. Porque el cuerpo del Señor fue traspasado por una lanza, pero no fue dividido. Porque esta unidad para el Señor era muy, muy, y es muy, muy importante desde el testimonio de la cruz hasta el día de hoy. Por eso, hermanos, es tan importante que anhelemos esta armonía en medio nuestro. Y en esto, hermanos, yo no quiero decir que no tiene que haber una voz disidente, que no tienen que haber diferencias. No, hermanos, no tiene que ver con eso. Tiene que ver con esperarnos, tiene que ver con cubrirnos, tiene que ver que cuando yo estoy viendo que el hermano está metiendo las patas, yo en realidad en vez de ir y exponerlo y llamar a medio mundo y publicarlo, yo lo cubro, yo lo guardo, yo lo protejo, porque ese es mi llamado como hermanos, como hermano de Él. Entonces este llamado a esperar a los que son más débiles, o este llamado al perdón, hermanos, parece algo tan básico, pero muchas veces nos cuesta tanto perdonarnos. Y es triste porque hay muchas personas que dicen, yo a este no lo perdono más. No. O dicen, ya, sí lo perdono, pero no le creo más. Entonces, es como que estos hermanos de Filadelfia entendieron esto. Y quiero decir, hermanos, que en Filadelfia lo más fácil es ponernos el nombre, ponernos la etiqueta. Nosotros somos Filadelfia. Gloria al Señor, porque el tiempo de los luteranos, el tiempo de los calvinistas, estos hermanos que ejercieron una gran obra del Señor, ese tiempo ya pasó. Ahora estamos en los últimos tiempos, en los tiempos de Filadelfia. Y el Señor nos puso a nosotros en los últimos tiempos y nosotros somos Filadelfia. Y es fácil rotularnos, ¿cierto? Ponernos esta etiqueta. Pero hermanos, quiero decirle que cada vez que nosotros nos ponemos esta etiqueta, empezamos a parecernos más a la Odisea que a Filadelfia. Por lo tanto, hermanos, Filadelfia, como decía al comienzo, es más un camino, es más un proceso, es más una imagen,
Es más, como nos decía el hermano Christian Chern o el hermano Stephen Cohn en una conferencia, cómo era la iglesia al principio. Y ahí los hermanos empezaron a examinar los caminares de la iglesia en Jerusalén, los caminares de la iglesia en Antioquía, los caminares de la iglesia en Corinto, los caminares de la iglesia en Filadelfia. Porque estos son parámetros que nosotros tenemos que considerar, hermanos. Tenemos que tenernos en contexto. Y el contexto de esta iglesia, de esta localidad, es que vivían en una ciudad muy sísmica, ¿cierto? En una ciudad donde había mucho terremoto, en una ciudad donde había mucho movimiento, de repente se derribaba todo y tenían que partir todo de nuevo. Pero esta ciudad en las afueras tenía viñedos y pasaba que había terremotos, se caía todo, pero el viñedo, esta parra débil que se ve aparentemente floja, que tiene una hilachita, permanecía, siempre permanecía. Esta es una característica muy especial de esta ciudad porque al parecer estos movimientos, este derroche de fuerza que recibían estas viñas, hacían que el vino fuera muy excelente en esa ciudad. Entonces es algo que se distinguía mucho de los hermanos que hablan de la historia. Entonces, quiero ir rápidamente, que veamos el versículo 7. Dice, esto dice el santo, el verdadero. Entonces quiero detenerme en estas dos expresiones, el santo y el verdadero. Y recordar, hermanos, que cada una de las expresiones que el Señor se autonombra o se señala en las iglesias es porque esa iglesia en puntual lo está necesitando, ¿cierto? Entonces estas expresiones tienen características definidas por el contexto en que estaba viviendo Filadelfia. Entonces, ¿qué pasaba en Filadelfia? Que Filadelfia, a pesar de que es una iglesia que está teniendo este caminar maravilloso, es una iglesia que se encuentra perseguida, es una iglesia que se encuentra permanentemente puesta en duda. Entonces, ¿por qué el Señor dice el verdadero? ¿Se acuerdan cuando Abraham nos decía hace poquito que la adoración tiene que ser en espíritu y en verdad, en espíritu y en realidad? Y aquí se utiliza el mismo término. Aquí te está hablando el que tiene la realidad, el que trae la realidad, el que es santo, el que es hermoso, te va a entregar este mensaje. Hermanos, muchas veces en medio nuestro van a haber muchas dudas. Muchas veces en medio nuestro van a haber muchos cuestionamientos. Muchas veces en medio nuestro se van a levantar voces que van a decir, eso que ustedes están haciendo no es así. Eso que ustedes están haciendo no tiene la realidad de Cristo. Eso que ustedes están haciendo no tiene el sello del Espíritu Santo. Eso que ustedes están haciendo no es verdadero. Cuando en la Escritura se habla de la santidad, igual, siempre, santidad es sinónimo de hermosura. Siempre, búsquenlo en la Escritura. Siempre santidad es sinónimo de hermosura. Entonces, cuando Él dice el verdadero, el que tiene la realidad y el que le da la hermosura a la iglesia, va a mandar este mensaje. Hermanos, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra. Entonces, el contexto de la llave de David lo encontramos solo otra vez mencionado en la Escritura en Isaías 22. La llave de David se menciona dos veces en las Escrituras, Isaías 22 y Apocalipsis 3. Y el contexto de la llave de David es que David, como símbolo de nuestro Señor Jesucristo, de este rey que iba a venir, tenía muchos, pero muchos tesoros en su casa, en sus habitaciones. Entonces, él determinó que un sacerdote se tenía que hacer cargo de estas llaves y tenía que tener las llaves de estas puertas para que estos bienes fueran resguardados. Entonces, en Isaías, ya habiendo pasado algún tiempo, hay un sacerdote que se llama Sebna, ustedes después lo pueden leer en su casa. Sebna estaba ejerciendo mal este servicio. Sebna, teniendo las llaves del tesoro, estaba tomando de ese tesoro para beneficios personales. Sebna estaba tomando esto y había tenido incluso la insolencia de construirse un mausoleo.
No solo le bastó con tomar los bienes para honrarse en su vida, para construirse una casa, sino que además él quería que lo recordaran y se hizo un mausoleo con estos bienes. Empezó a desfalcar los bienes. Entonces en Isaías se le profetiza que va a venir otro sacerdote que es símbolo del Señor porque el nombre es Eliaquín. Y este Eliaquín significa Dios establecerá. Aquí Isaías está profetizando que iba a venir uno que iba a tomar las llaves del tesoro de los reinos, del reino de los cielos, y lo iba a tomar y lo iba a abrir a la iglesia. Y ese es nuestro Señor. Porque aquí en este pasaje el Señor está diciendo, ya no más Sebna, ya no más Eliaquín, yo tengo las llaves del tesoro de David. Y yo soy el que abro la puerta. Y si yo abro, ninguno cierra. Y si yo cierro, ninguno abre. Qué maravilloso, qué precioso. Porque se lo está diciendo a una iglesia débil, a una iglesia titubeante, a una iglesia que está siendo puesta en duda. Entonces el Señor les dijo a los discípulos, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Aquí se está cumpliendo esta palabra, hermanos. Pero, por otro lado, hermanos, también hay una advertencia. Este pasaje lo podemos tomar de esta forma y también como una advertencia. ¿Por qué? Porque es una advertencia para todos los que están administrando en la casa de Dios, para todos los que administran en sus propias casas, para todos aquellos que están utilizando lo que Dios les ha entregado para beneficios personales, para ser recordados, porque este Sebna quería ser recordado por este maravilloso mausoleo que se construyó. Entonces también es una advertencia, hermanos. Tenemos que utilizar los recursos que el Señor nos ha dado, hermanos, no para nuestra propia gloria, no para que nosotros quedemos como los que sabemos, como los que nosotros traemos la dirección. Yo traigo la dirección en mi casa, yo traigo la dirección en la iglesia, yo traigo la luz. No, hermanos, no es para eso. Cuando el Señor nos ha dado algún encargo, es para cumplirlo fielmente. Es para, como se le dijo a Isaías, a Sebna, en ti no se puede confiar, porque tú eres un clavo flojo, que lo que se cuelgue en ti va a caer. Entonces por eso el Señor dice, yo voy a poner este clavo firme. Y sin lugar a dudas, los clavos que el Señor Jesús tuvo en la cruz fueron firmes y lo transformaron en este buen administrador que es nuestro ejemplo, hermanos. Tengámoslo en consideración. Y esto no lo digo por los ancianos y por los diáconos y todos los demás. Nos sacamos de responsabilidad. Todos tenemos responsabilidad en la casa. A todos se nos ha entregado un don. A todos se nos ha entregado un talento. Todos hemos ejercido un cierto grado de servicio en la casa del Señor. Pongámoslo, hermanos, en meditación y digamos, ¿para qué estoy haciendo esto? ¿A quién estoy glorificando con esto? ¿A quién quiero servir con esto? ¿A quién quiero que se recuerde con esto que estoy haciendo? Porque todo es para el Señor, hermanos. No puede haber nada, ninguno que se levante para lo suyo propio. Y de esta forma está caminando esta iglesia. Y el Señor después le dice, yo conozco tus obras. Y aquí he puesto una puerta abierta delante de ti, la cual nadie puede cerrar. Aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi fe. Y aquí esta palabra, yo conozco tus obras, es maravillosa porque es transversal. Si ustedes se fijan en las 7 iglesias, a las 7 iglesias el Señor le dice, yo conozco tus obras. Y esto, hermanos, tiene que ver con la soberanía del Señor. ¿Por qué tiene que ver con la soberanía? Porque el Señor lo ve absolutamente todo. Porque el Señor lo gobierna absolutamente todo. Porque al Señor no hay coma, no hay cara, no hay sonrisa, no hay palabra que se le pase. Y muchas veces, pienso que esta iglesia pensó, Señor, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con esto? ¿Por qué estoy viviendo esto? ¿Por qué estoy viviendo esta contradicción? ¿Por qué estoy viviendo esta división? ¿Por qué estamos viviendo esta situación, Señor? Pero hermanos, tranquilos,
porque el Señor conoce nuestras obras, porque el Señor conoce nuestro caminar, porque el Señor está tomándonos de la mano. Aun cuando no lo veamos, el Señor camina junto con la iglesia. Aunque a veces las cosas se pongan muy dificultosas, aunque a veces la división se vuelva tan gravosa y llegue a dar tanto susto, el Señor conoce a su iglesia y camina con su iglesia. Bendito sea el Señor, porque estas palabras son aliento, hermanos. Estas palabras son aliento. Si alguno se ha desalentado porque estamos viviendo situaciones delicadas, situaciones complicadas, situaciones que nos producen tristeza, recuerde que el Señor nos conoce. Recuerde que el Señor está caminando con nosotros. Recuerde que Él es nuestro sumo sacerdote. Recuerde que Él tiene las llaves del tesoro. Recuerde que Él tiene abierta una puerta para nosotros. Y recuerde que aunque todos quieran cerrarla, el Señor la abre y nadie la cierra. Porque nuestro Dios es todopoderoso y no hay quien le haga fuerza. Qué maravilloso, qué precioso, qué precioso. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Este punto, hermanos, es quizás la situación de mayor contradicción de esta iglesia. Porque si nosotros miráramos por fuera a Sardis y miráramos por fuera a Filadelfia, si nosotros miráramos por fuera a Éfeso y la comparamos con Filadelfia, o miramos por fuera a la Odisea y la comparamos con Filadelfia, son iglesias que por fuera parece que le estuvieran dando pero lecciones de cómo ser una localidad, de cómo ser una iglesia. Pero el Señor mira lo que está dentro y el Señor le dice, aunque tienes poca fuerza. Y en esto, hermanos, quiero hacer esta mención, que la palabra dice, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Porque muchas veces el Señor nos prefiere débiles, nos prefiere titubeantes. Muchas veces el Señor nos lleva a estas trizaduras porque el Señor muchas veces necesita que nos salgamos de los programas, que nos salgamos de lo que tenemos establecido, que nos salgamos de nuestros criterios. Así es como se vive la vida cristiana. Así es como debe ser un diácono. Así es como debe ser un padre de familia. Así es como debe ser una hermana. Muchas veces el Señor le gusta vernos con poca fuerza. Le gusta vernos diciendo, Señor, no tengo cómo levantarme. Señor, no tengo cómo amar a los hermanos. Estoy en un punto tan grave, Señor. Estoy en un punto de tanto odio, de tanta negatividad que yo no sé. Expresémosle nuestra debilidad al Señor, hermano. Y no neguemos su nombre. Y no neguemos su palabra. Porque esta iglesia la estaba pasando mal. La estaba pasando muy mal. Cuando ustedes conocen, hay un hermano que se llamó Hudson Taylor, que fue un hermano inglés que tuvo una carga por China. Entonces este hermano se fue a evangelizar China y la forma que Hudson Taylor tomó fue tomar toda la cultura de ellos, vestirse como ellos, raparse como ellos, dejarse la trenza que tenían ellos, hasta que entró a las costas de China y después de las costas entraron hacia el centro de China. Entonces cuando el ministerio había alcanzado una proliferación muy grande, vino una persecución a este ministerio. Muy fuerte. La cultura china tiene esto estas inclinaciones al totalitarismo por su imperio. Recordemos que en el mundo, cuando estaba el imperio romano, el único que le podía hacer frente era el imperio chino. Entonces ellos tienen esto. Entonces no les gustó que vinieran los ingleses a traer esta nueva religión y empezaron a perseguir a toda la familia, porque Hudson Taylor se fue con toda su familia a evangelizar y todo el ministerio.
Y la nuera de Hudson Taylor, cuando los perseguían para matarlos, cuando los perseguían para encarcelarlos, la nuera dice, en esos tiempos yo no sé si estábamos en el cielo o en la tierra. Una contradicción tan grande, hermanos. Porque nuestros parámetros de fortaleza no son los parámetros del Señor. Ellos dijeron, no sabemos. Experimentamos al Señor de una forma tan viva, tan cercana, que no sabemos distinguir si en esos momentos fuimos arrebatados al cielo o si estábamos aquí en la tierra. Hermanos, es necesario que en nuestra debilidad busquemos al Señor como lo hizo esta iglesia. Es necesario, hermanos, que dejemos nuestros planes, nuestros contactos, nuestras planificaciones, nuestras organizaciones y que el Señor nos quebrante. El tema de la unidad, hermanos, muchas veces nosotros pensamos que cuando se comparte de la unidad hay que cantar una canción, hay que abrazarse y estamos. Y gloria al Señor si es que eso se produce por el Espíritu. Pero el tema de la unidad, del vínculo de la unidad, de mantener el vínculo de la unidad, es un proceso mayor, hermanos. Es un proceso donde nuestras debilidades tienen que ser entregadas al Señor. Por causa del tiempo, hermanos, voy a saltarme el versículo 9 y quiero saltar al versículo 10, porque dice que a pesar de su debilidad, en el versículo 8, a pesar de su debilidad, ellos mantuvieron esta fe intacta por la palabra y por el testimonio del Señor, ¿cierto? Y después quiero que leamos el 10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Entonces, en el 8 tenemos que esta iglesia guardó dos cosas. Guardó la palabra y guardó su testimonio. Nuestra unidad, hermanos, está basada en la palabra y en la persona de Cristo. Y miren, y además en el 10 se suma una tercera cosa. Has guardado la palabra de mi paciencia. ¿Qué es la palabra de la paciencia, hermanos? ¿O la palabra de la perseverancia? Pongámosle el nombre que se llama palabra de la cruz. Porque esta iglesia encontró la unidad por medio de la palabra de la cruz, hermanos. La cruz sobre sus vidas. La cruz sobre sus relacionamientos. La cruz, hermanos, es necesario que la cruz se manifieste en nuestra vida local. Es que yo quiero decir esto, porque a mí me parece que esto hay que decirlo. Les quiero recordar los hermanos de Plymouth, 20 años viviendo esta unidad gloriosa. Pero cuando se levanta este hermano John Nelson Darby, que es un hermano que amó al Señor sin lugar a duda, que es un hermano que sirvió al Señor sin lugar a duda, que hasta el día de hoy la traducción de Darby se utiliza en muchos contextos. No quiero deshonrar al hermano, pero cuando el hermano, pasados 20 años, él dijo, yo ya aguanté 6 meses y no aguanto más estos problemas que se están dando en medio nuestro. Entonces, en medio de los hermanos de Plymouth, habían 3 principales, el hermano Darby, el hermano Chapman y el hermano Mueller, el hermano Mueller de los orfanatos. Entonces, el hermano Chapman era el único que se atrevía a reconvenir a Darby, porque muchos autores dicen que a Darby no lo reconvenía a nadie. Entonces, este hermano Chapman le dice, pero hermano, por favor espera en vez de 6 meses, 6 años. Y él dice, yo no aguanto más. La verdad bíblica tiene que triunfar.
y él se aparta de los hermanos y genera esta congregación de hermanos exclusivistas. Y esta congregación de hermanos exclusivistas, si ustedes les siguen el camino a través de la historia, hoy día en muchos países es considerado como una secta, porque se apartaron del Señor. Incluso es más, estos hermanos exclusivistas, en algún momento, cuando tuvieron contacto con el hermano Ni, y el hermano Ni compartió con ellos en una amplia congregación, en una convención, estaban todos contentos porque vieron que en China estaba este testimonio de la unidad, pero estos hermanos, que ya habían pasado 100 años, porque estamos hablando del inicio de estos hermanos de Plymouth, y el hermano Ni viene cerca de 100 años después, estos hermanos dicen, no, pongámosle la lupa a este chinito, porque vino y se aprendió muchas cosas de los autores ingleses y está repitiendo como lorito libros de los autores ingleses, pero pongamos la lupa. Y pusieron tanto la lupa que ellos mandaron una carta después a Shanghái pidiéndole a la iglesia de Shanghái que excomulgaran al hermano Ni. Entonces, como esta iglesia de Shanghái tenía buen testimonio del hermano Ni, les dijo, no podemos hacer eso. Nosotros no somos los que dividen el cuerpo, porque ellos decían, todos los que no están conforme a mí, hay que excomulgarlos. Todos los que no parten el pan conmigo, no parten realmente el pan de la cena del Señor. Entonces les dijeron que no podían. Y entonces ellos no tomaron ninguna otra determinación mejor. Dijeron, entonces vamos a excomulgar a toda la iglesia de Shanghái. Y estos hermanos se la pasan excomulgando a todo el mundo. Entonces aquí está la palabra de la paciencia, la palabra de la cruz. Yo tengo que aclararle esto a los hermanos. Es que, hermano, usted me va a perdonar. Yo lo considero mucho a usted. Pero usted, hermano, por favor, tiene que escuchar esto. Y yo tengo que decir esto. Hermanos, si el grano de trigo no cae a la tierra y muere, no lleva fruto. Esto tenemos que vivirlo, hermanos. Y el hermano acá dice amén. Pero todos tenemos que vivirlo. Todos tenemos que vivirlo. Todos tenemos que morir en la comunión del cuerpo de Cristo. Todos tenemos que callarnos la boca, hermanos. Todos tenemos que decir, Señor, encomiendo esta causa a tu nombre. Señor, doblo mis rodillas, así como Pablo, doblo mis rodillas para que conozcáis el amor verdadero en vosotros, para que descubráis la altura, la profundidad, el ancho del amor de Cristo. Eso es lo que hay que hacer cuando la situación está complicada, está dificultosa. Doblar las rodillas, tomar la cruz, dar la vida por el Señor, dar la vida por los santos. Y no quitarle la vida a los santos. El Señor nos socorra, porque la palabra de la cruz es necesaria para tener esta comunión y este vínculo de la paz. Es muy necesaria. Hermanos, rápidamente para ir terminando, el 11. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Hay muy pocas personas que en la Escritura se les dice que tienen una corona. Y aquí se le está diciendo a una iglesia entera que tiene una corona. Pablo, cuando está al final de su carrera, él dice con plena certeza de fe, he corrido la buena carrera, he peleado la batalla de la fe, por tanto me espera la corona de justicia. Pero aquí el Señor está poniendo una advertencia. No vaya a ser que habiendo sido yo heraldo para muchos, ¿se acuerdan de esa palabra? No vaya a ser que habiendo sido yo heraldo, que habiendo yo corrido, que habiendo yo estado en los inicios, que habiendo sido yo utilizado por el Señor, que habiendo el Señor llevado mucho fruto, que habiendo el Señor traído mucho gozo, mucha alegría a la iglesia, me confíe y otro tome mi corona. Y otro tome mi corona. Nosotros, hermanos, no nos graduamos nunca de ser hijos del Señor, de ser cristianos y de este deber de amarnos los unos a los otros,
de perdonarnos, de esperarnos. Nunca, nunca. A veces uno piensa, eso ya pasó en mí, pero después se da cuenta que sigue estando hecho de carne y que afloran ciertas cosas. Hermanos, que ninguno tome nuestra corona. Que ninguno, hermanos, que ninguno se lleve el fruto completo de nuestra obra. En la gracia del Señor esforcémonos en esto. En la gracia del Señor consideremos el caminar de esta iglesia. En la gracia del Señor dispongámonos, digámosle al Señor, Señor, soy débil para perdonar. Señor, soy débil para resolver esta situación. Señor, no tengo cómo. Ya se me acabaron los argumentos. Ya no me entendieron. ¿Qué hago, Señor? Señor, permíteme la palabra de la perseverancia. Permíteme ser fiel, Señor. Hermanos, Señor, permíteme y quebranta mi entendimiento. Quiero poner el último ejemplo. El hermano Ni. Y discúlpenme si hablo tanto del hermano Ni, pero su testimonio es tan marcado y deja tantas cosas con tanta bendición. El hermano Ni permanentemente en los comienzos de su carrera tenía conflictos con hermanos por su carácter. Y la hermana que estaba a cargo de discipularlo, la hermana Barber, nunca le daba la razón. Siempre le decía, no hermanos, usted puede tener mucho la razón, pero su vaso tiene que ser quebrado. Su vaso tiene que ser quebrado. Y después él volvía de nuevo con más argumentos y más argumentos y más argumentos, pero nunca esta hermana le dio lugar. ¿Por qué no le dio lugar? Porque ella sabía que esa es la forma de formar a un siervo del Señor, quebrando el vaso para que salga el perfume. Hermanos, el Señor quiebre nuestros vasos. El Señor rompa nuestras durezas. El Señor nos socorra en esto, hermanos, porque realmente lo necesitamos. Realmente necesitamos caminar juntos. Realmente necesitamos que este óleo que baja de la cabeza y que llega hasta la barba y que cubre los vestidos nos vuelva a cubrir, hermanos. Necesitamos vivir como hermanos en armonía, juntos. El Señor tenga misericordia de nuestras vidas, tenga misericordia de nuestros corazones. Amén. Amén. Vamos a orar. Señor, Tú moriste en la cruz, Señor. Tú fuiste el grano de trigo que nos trajiste a la vida, Señor. Tú fructificas en la mano del Padre a 100 y a 1000 por uno, Señor. Permítenos seguir tus pisadas, Señor. Permítenos seguir tus pasos, Señor. Permítenos, Señor, ceñirnos la toalla, Señor. Permítenos, Señor, seguir los pasos de esta iglesia, Señor, tan bendecida, Señor, tan amada por ti, Señor. Tú le dijiste a esta iglesia que todos van a saber un día que tú la amaste, Señor. Permítenos, Señor, llegar a ese día como congregación, Señor, y escuchar tu voz diciendo que tú nos amaste, Señor. Señor, ten misericordia de nosotros. Amén.